Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Qué alegría tenerte de nuevo en Camino a la Victoria. Soy Humberto González y es un placer poder compartir ese tiempo contigo. ¿Alguna vez te has encontrado al borde de tomar una decisión de la que sabías que te arrepentirías? En ese momento crítico puede parecer que somos incapaces de resistir la fuerza de la tentación, pero Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para decir no. Hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, vamos a profundizar en el libro de Santiago para descubrir la verdadera fuente de la tentación y, aún más importante, cómo vencerla. Así que reúne a tu familia y comencemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo, podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿Cómo manejar la tentación? A veces sentimos que somos víctimas de circunstancias fuera de nuestro control. Desafortunadamente, ese sentimiento a veces afecta nuestra actitud hacia el pecado y la tentación. Al enfrentar la tentación, adoptamos una actitud pasiva. Justificamos la desobediencia, como el comediante Flip Wilson decía: "El diablo me obligó a hacerlo". Nos negamos a asumir la responsabilidad. Pensamos que somos víctimas. Pero Santiago, medio hermano de Jesús, ofrece otra perspectiva sobre la tentación y el pecado. La analizaremos hoy. Si tienes tu Biblia, abre en Santiago 1 mientras descubrimos cómo manejar la tentación. Primero, hablemos de la diferencia entre tentaciones y pruebas. Hay una similitud que debemos entender antes de ver las diferencias. En Santiago 2, Santiago dijo: "Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas". Ahora, en el versículo 13, cuando habla de tentaciones, dice: "Cuando alguno es tentado". El denominador común en esos versículos es cuando. Cuando te encuentres con pruebas, no en caso de que lo hagas, son inevitables. Pero las tentaciones también lo son. Si buscas la palabra tentar en un diccionario en idioma español, dice atraer a hacer el mal mediante la promesa de placer o ganancia. Una tentación es una invitación a hacer lo que es malo. Anota esto. Esto te ayudará a entender la diferencia. Las pruebas se nos dan para fortalecer nuestra fe. Las tentaciones vienen para destruir nuestra fe. Hay una gran diferencia entre las pruebas que nos fortalecen y las tentaciones que nos destruyen. Entonces, ¿cuál es la fuente de las tentaciones? Dios probó a Abraham, Génesis 22:1, para fortalecer su fe. Pero ¿de dónde vienen las tentaciones? Bueno, observa la excusa falsa que comienza en el versículo 13.
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esta frase, de parte de, está en participio presente pasivo. Describe a un hombre que está a punto de ceder ante una tentación y que dice, como última excusa, bueno, esto debe ser de parte de Dios por alguna razón, así que tengo que ceder. No, dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Observa la causa legítima de la tentación. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Yo llamo al versículo 14 la ecuación de la tentación. Mira los componentes que conducen al pecado. Anótalo en tu bosquejo. Deseos corruptos más el señuelo adecuado más decisiones erróneas es igual a pecado. Así es como llega el pecado. Deseos corruptos más el señuelo adecuado más decisiones erróneas resultan en pecado. Veamos cada uno de esos componentes. En primer lugar, deseos corruptos. Cada persona es tentada cuando es arrastrada. Eso es a lo que se refiere arrastrada, a los deseos internos corruptos que tenemos. Nuestros deseos justos han sido infectados por el pecado. Tenemos deseos corruptos, ya sea por lo correcto de manera incorrecta o por demasiado de lo correcto. Eso se convierte en un Dios en nuestra vida. Deseos corruptos más el señuelo adecuado. También hay una causa externa de la tentación, el señuelo adecuado. Eso lo indica la palabra seducido. Cada persona es tentada cuando es arrastrada y seducida. Satanás sabe exactamente qué señuelo poner delante de ti. ¿Qué es aquello que crees que va a satisfacer tus deseos corruptos? Y sabe exactamente el momento adecuado para ponértelo delante. ¿Cómo funciona este señuelo junto con nuestros deseos corruptos para producir pecado? Recuerda, deseos corruptos más el señuelo adecuado más decisiones erróneas. Eso es lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Subraya esas palabras en tu Biblia. Concebido, nacimiento, consumado. Todas estas son palabras relacionadas con el proceso de nacimiento. Así como el esperma de un hombre y el óvulo de una mujer tienen que unirse en el momento justo para producir un embrión. De la misma manera, nuestros deseos corruptos más el señuelo adecuado se unen para producir pecado. Pero hay un tercer elemento, nuestra elección. Llega el momento en que tenemos que morder el anzuelo. Con el pecado sucede lo mismo. Llega un momento en que cedemos a esos deseos corruptos. ¿Y cuál es el resultado de la tentación? Mira el versículo 15. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Esa es otra expresión relacionada con el embarazo. Se cumplieron los días para que ella diera a luz, dice la Biblia. Cuando la tentación adecuada y la decisión equivocada se unen en una mala elección, cuando el pecado es consumado, no da vida, sino muerte. Muerte, el pecado siempre produce muerte. A veces, en ocasiones, Dios quita la vida de un cristiano que está involucrado en el pecado. Eso se expresa en 1 de Juan 5:16. Cuando Juan habla del pecado que lleva a la muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte. Ahora en nuestras Biblias dice un pecado. Es un artículo. Eso nos hace pensar que hay un pecado en particular que si lo cometes, Dios te va a quitar la vida. Eso no es lo que dice el texto griego. No hay artículo, es anátoro. Literalmente dice pecado que lleva a la muerte. No se trata de un pecado en particular que haga que Dios te quite la vida, sino de un estado de pecado. Es decir,
llegas a endurecerte tanto en el pecado se vuelve tan característico de tu vida que en algunos casos Dios te quita la vida. Eres un testigo miserable de Jesucristo, estás llevando a otros por mal camino. A veces Dios dice, sería mejor llevarme a este hijo y llamarlo a casa que dejarlo aquí y que perjudique mi reputación. Existe pecado que lleva a la muerte, así que creo que cuando Santiago habla de que el pecado produce muerte, a veces se refiere a la muerte física, pero esa palabra thanatos, muerte, también significa una separación de nuestro espíritu de Dios, una separación de Dios. Ahora, como cristianos, no tenemos que preocuparnos por una separación eterna de Dios. Pablo dice en Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Jesús dijo en Juan 10, 28, 30, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso nunca puede cambiar en cuanto a nuestra posición. Una vez que eres parte de la familia de Dios, siempre eres parte de la familia de Dios. Pero aunque el pecado no afecta nuestra relación posicional con Dios, es importante notar que sí puede afectar nuestra comunión relacional con Él. El pecado puede romper nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Cuando pecamos, levantamos un muro de separación que nos impide querer buscar comunión con Dios, porque nos sentimos culpables. ¿Sabes? Recuerdo muy bien la primera boleta de calificaciones que recibí en primer grado. ¿Alguien puede recordar su primera boleta de calificaciones? Estaba tan ansioso por recibir la boleta. Quería ver cómo me había ido. A la izquierda, materias académicas, aritmética, lectura, estudios sociales y demás. Tenía en su mayoría A's y algunos B's, pero a la derecha estaba lo que llamaban ciudadanía. Ya sabes, tu actitud, tu amabilidad, tu obediencia hacia la maestra y la forma en que calificaban eso era con una S de satisfactorio o una I de insatisfactorio. Y miré ese lado de mi boleta y vi pura C. Y en mi lógica de primer grado me dije, si la A es lo mejor que puedes sacar y la F es lo peor, ¿qué puede significar S? Significa que estoy a punto de ser expulsado justo al comenzar mi carrera académica. Estaba muerto de miedo. Doblé esa boleta y la escondí bajo mi cama 3 días, sin querer mostrársela a mis padres porque estaba seguro de que había hecho algo mal. No quería hablar ni estar con ellos. Lo que pensaba que era pecado había roto mi relación con mis padres y eso mismo ocurre con el pecado real en nuestra vida con Dios. La culpa nos hace querer huir de Dios. Produce una separación de Dios. Creo que es ese tipo de lo que un escritor llama una existencia parecida a la muerte que David experimentó después de su pecado con Betsabé. Recuerda que en el Salmo 32, versículos 3 y 4, él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Porque David no confesó su pecado, sintió el peso de la mano de Dios sobre su vida y estaba alejado de Dios. De la misma manera, Santiago dice que el pecado en nuestra vida destruye de manera práctica nuestra relación con Dios. Observa su advertencia final sobre la tentación en el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Ese anzuelo que parece tan apetitoso, ese señuelo que parece tan apetitoso, tiene un anzuelo oculto que destruirá todo lo que es importante para ti. Ese pecado destruirá tu relación práctica con Dios. Puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu testimonio para Cristo. Puede significar la muerte de tu carrera, pero el pecado siempre resulta en muerte. ¿Hay alguna victoria sobre el pecado? ¿Estamos irremediablemente atados al pecado? No. Romanos 8:2 dice que podemos tener libertad sobre toda tentación que llegue a nuestra vida. Escucha las palabras de Romanos 8, versículo 2,
en la Nueva Traducción Viviente. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Si eres cristiano, tienes el poder de resurrección de Jesucristo en tu vida. El mismo Espíritu Santo de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos está obrando en tu vida para librarte del poder del pecado. Ceder a la tentación no es inevitable, pero el poder de Dios no es suficiente. Eso puede sorprender a algunos de ustedes. El poder de Dios no es suficiente. También requiere tu esfuerzo y el mío. ¿Cómo lo sé? Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se hace eso de manera práctica? ¿Cómo resistes al diablo cuando llega la tentación? Volvamos a esa ecuación y veamos cómo contrarrestarla. Recuerden que el primer componente son los deseos corruptos. Si los deseos corruptos juegan un papel en nuestro pecado, entonces debemos negarnos a alimentarlos. Negarnos a alimentar, negarnos a nutrir nuestros deseos corruptos. Ahora recuerden, la mayoría de los deseos son deseos legítimos que se han desviado. Dios nos dio el deseo sexual. Él nos dio ese deseo sexual para fortalecer nuestra relación matrimonial. Dios nos ha dado el deseo de tener dinero para cubrir las necesidades básicas propias y de nuestra familia a nuestro cargo. Dios nos ha dado el deseo de trabajar. Eso viene de Dios para ayudarnos a cumplir nuestro propósito dado por Él. Muchas veces nuestros deseos corruptos son deseos genuinos que intentamos satisfacer de manera ilegítima, o pueden ser deseos, necesidades en nuestra vida que llevamos al exceso. Sea cual sea el caso, somos como domadores de leones que deben domar sus tentaciones, sea para satisfacer deseos ilegítimos o para satisfacerlos en exceso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no alimentes esos deseos corruptos. Job dijo en Job 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él dijo, me he impuesto la práctica de que si veo a una mujer bonita, la miraré una vez, no dos. No voy a quedarme mirándola ni entrar en una fantasía sobre cómo sería estar con ella sexualmente. No voy a fijar mi mirada en una mujer. Recuerdo que cuando era ministro de jóvenes aquí, cuando los dinosaurios aún caminaban por la tierra, uno de nuestros estudiantes pidió una cita para vernos. Era un chico, un líder en el grupo de jóvenes. Él dijo, Robert, necesito un consejo. Estoy lleno de lujuria. Todo lo que puedo pensar son pensamientos ilícitos. Y le pregunté, bueno, ¿hay algún momento en el que notes que esos deseos aumentan? ¿En el que seas más propenso a la lujuria? Él respondió con total seriedad, sí, cuando estoy mirando la revista Playboy. ¿Recuerdan la revista Playboy? Algunos de ustedes actúan como si no supieran de qué estoy hablando. Hoy en día es la pornografía en Internet, pero es igual de obvio. ¿Por qué harías eso y no esperarías que tus deseos corruptos sean provocados? Pero, ¿saben? No solo los deseos sexuales pueden descontrolarse, también los deseos materiales. Puedes alimentar tus deseos corruptos por cosas materiales. Antes lo llamábamos ir de escaparates. Ya casi nadie va al centro comercial, pero ahora puedes hacerlo en tu iPhone. Puedes desplazarte y ver todo tipo de ropa que desearías tener, o barcos, o casas, o diferentes cosas. Algunas personas alimentan su deseo excesivo de dinero revisando constantemente el mercado de valores para ver si sus inversiones suben o bajan y calculando cuánto dinero tienen. Cualesquiera que sean los deseos que Satanás quiera incitar en tu vida, rehúsa participar alimentando esos deseos, ya sean sexuales, materiales o monetarios. Por cierto, no basta con simplemente dejar de alimentar tus deseos corruptos. Tienes que alimentar tus nuevos deseos. ¿Recuerdas el Salmo 119, 9-11? David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado.
No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En segundo lugar, reconoce y huye del anzuelo de Satanás. Recuerda, la ecuación de la tentación no solo involucra tus deseos corruptos, sino también el anzuelo adecuado en el momento equivocado. Necesitamos reconocer y huir del anzuelo de Satanás. Satanás es el maestro pescador. ¿Sabes? La gente dice y a veces me preguntan, ¿es Satanás omnisciente? ¿Lo sabe todo? ¿Puede leer nuestras mentes? No, él no es omnisciente y no puede leer tus pensamientos. No tiene que hacerlo. Te ha observado el tiempo suficiente y te ha estudiado. Sabe exactamente qué anzuelo poner frente a ti y cuándo es la hora de alimentarse. Por eso, si vamos a tener éxito al decirle no al pecado, no solo necesitamos ser estudiantes de las Escrituras, sino también estudiantes de nosotros mismos. Necesitamos entender qué es lo que más probablemente nos tienta. Necesitamos entender cuándo somos más vulnerables a las tentaciones de Satanás. Un periodo difícil en tu matrimonio puede aumentar tu deseo de intimidad y Satanás pone justo ante ti la posibilidad de una relación ilícita. Quizás una promoción perdida despierta en tu corazón un deseo de reconocimiento y Satanás te pone delante otra oferta de trabajo que está fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Tal vez una emergencia imprevista crea una necesidad urgente de más dinero y entonces Satanás te pone delante una oportunidad de un negocio ilegal para ganar dinero. Lo mejor que puedes hacer cuando ese anzuelo es lanzado, ahora escúchame, lo mejor que puedes hacer cuando ese anzuelo es lanzado no es admirarlo, estudiarlo ni fantasear con él. Lo mejor que puedes hacer es huir de él. Huye de él. Eso fue lo que hizo José. Recuerda que en Génesis 39, la esposa de su jefe, Potifar, seguía insinuándose a José. Ella lo seducía continuamente para que tuviera relaciones sexuales con ella. Y un día ella tuvo a José completamente para sí sola. El versículo 12 dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Ahora, esa es la versión suavizada. Literalmente en hebreo dice, ten sexo conmigo. ¿Cómo respondió José? Mira lo que escribió Moisés. Y José dijo, señora Potifar, percibo que tiene una necesidad profunda en su vida. ¿Podemos orar juntos por ello? Señora Potifar, siento que hay algo que falta en su matrimonio. ¿Puedo compartirle 5 secretos para un matrimonio fascinante? No. José sabía que esta situación era demasiado para que sus ardientes hormonas hebreas la manejaran por sí solo, así que hizo lo más espiritual que pudo. Se largó. La Biblia dice, él dejó su ropa en la mano de ella, huyó y salió fuera. Ella le había agarrado por la ropa. Él se fue tan lejos, tan deprisa en dirección contraria, que ella se quedó con parte de su ropa en la mano. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. La tercera manera de enfrentar la tentación es recordar las consecuencias del pecado. Eso es de lo que habla Santiago en el versículo 16 cuando dice, amados hermanos míos, no erréis. En vez de fantasear y reflexionar sobre ese anzuelo que Satanás ha puesto delante de ti, mira el gancho que finalmente te va a destruir. A veces cuando soy tentado pienso en las consecuencias. Si yo cayera en pecado, lo que significaría para esta iglesia, lo que significaría para mi familia, lo que significaría para la causa de Cristo. A veces es útil imaginar las consecuencias de tu tentación. Si dijeras que sí a esa tentación, ¿cómo afectaría a tus amigos que han llegado a respetarte? ¿Cómo afectaría a tu pareja que confía en ti? ¿Qué impacto tendría en tus hijos que te admiran?
¿Qué les haría realmente a tus nietos que tanto te adoran? ¿Cómo afectaría a tu Salvador, que murió por ti, que le digas sí al pecado? Recuerda las consecuencias, no te dejes engañar. La fórmula de la tentación es clara. Deseos corruptos más el anzuelo adecuado, más tentaciones equivocadas es igual a pecado. Y el pecado siempre trae muerte. Si deseas encontrar más contenido edificante para tu día a día, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria y ser parte de la comunidad de Camino a la Victoria. En instantes, regresaremos para compartirte un adelanto del próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Hoy aprendimos que las tentaciones no vienen de Dios, sino que nacen de nuestros propios deseos corruptos al encontrarse con el anzuelo de Satanás, y eso da a luz al pecado. Pero Dios nos ha dado herramientas y estrategias poderosas que pueden ayudarnos a experimentar la victoria, incluso sobre nuestras tentaciones más fuertes. Quédate con nosotros para un adelanto del próximo programa mientras juntos penetramos la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Es posible amar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, defender la palabra de Dios, sin jamás poner en práctica la palabra de Dios. Hemos sido llamados a ser hacedores de verdad de la palabra de Dios y no solo oidores. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Espejito, espejito en la pared. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.